¿Tú te acuerdas de esa ronda infantil en la que te colocabas en círculo y alguien por fuera tocaba tu cabeza o tu espalda mientras repetía el nombre de un ave y giraba alrededor del círculo? Y cuando decía el nombre de otra ave a la persona que en ese momento le tocaba, tenía que salir corriendo a perseguirlo. Pato, 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 ganso. La señal para salir tenía que ser obvia y evidente. Tenía que llamar la atención. Lo que llama la atención es el elemento diferente. Era más divertido ser ganso y no tanto pato. En nuestros negocios y marcas necesitamos precisamente encontrar ese elemento que los destaca, que los hace diferentes y contarlo a viva voz en todo momento. Por eso hoy hablamos de algunas estrategias para comunicar y destacar con tu marca. Comenzamos. Te doy la bienvenida a Hilo Conductor, el podcast que te acompaña cada día con recursos, herramientas y estrategias de comunicación para liderar con éxito en tu vida y en tu negocio. Sin importar si estás emprendiendo solo o ya cuentas con un equipo, este será tu espacio para recibir esa dosis necesaria de inspiración e ideas para impulsar tu crecimiento y multiplicar tus resultados con el uso estratégico de las palabras. Mi nombre es Verónica y seré tu guía y compañera en esta travesía de ideas frescas, reflexiones profundas y microaprendizajes que te lleven a la acción. ¿Estás listo para tejer una comunicación estratégica que eleve tu negocio? Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a este que es tu espacio para hablar de los temas más importantes de la comunicación para el negocio. Por acá te saluda Vero, listísima para compartirte un nuevo tema en este día especialmente dedicado a la persuasión y el copywriting. Esa comunicación que está orientada a la acción, orientada hacia guiar a tus clientes a tomar la mejor decisión para que tú seas la persona, que tu negocio sea quien atienda y resuelva esas necesidades que tiene ese cliente. Y hoy vamos a hablar de cómo logramos destacar con nuestros negocios en un mercado que es cada vez más competitivo y que inclusive en ciertas industrias hasta parece tremendamente saturado. Esta no es tarea fácil, absolutamente. No existe una sola respuesta, no existe una solución de microondas, porque en realidad sí hay varias aristas, hay varios componentes, hay varios elementos que necesitamos conjugar para obtener esta diferenciación y podríamos hablar de muchas de ellas, de cómo necesitamos juntar varios elementos o varias estrategias y mecanismos para hacerlo. Sin embargo, antes de empezar a contarte una de esas perspectivas, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez por qué en el mercado existen empresas que realmente logran destacar mientras otras pasan desapercibidas o incluso terminan por desaparecer? Para efectos de esta conversación voy a simplificar mucho esa respuesta porque igualmente seguro tiene muchas posibles respuestas, ¿no? Pero vamos a simplificarlo en un solo aspecto. Las empresas que destacan, aquellas que trascienden en el tiempo, son aquellas que crean lo que yo llamo marcas memorables. Es decir, ese tipo de marcas o ese tipo de negocios que tienen una identidad, un sello propio y que lo comunican a viva voz a través de su marca, a través de este concepto que es un intangible que es la marca, y lo hacen en todo momento y en todo lugar. Lo que las hace memorables son todos esos elementos de personalidad, esos elementos que, sí, como digo, son intangibles, pero que son tan sencillos de reconocer para la audiencia, les reconoces en cualquier lugar y, sobre todo, son elementos tan propios de esas marcas que por eso las hacen únicas y especiales. Para construir esa voz, para construir esa autenticidad, aquello que te hace completamente diferente, especial, sin duda, una de las formas de hacerlo, una de las formas más inteligentes y estratégicas de hacerlo, es utilizar al copywriting como tu aliado. Y te voy a dar algunas razones y te voy a contar por qué. ¿Por qué todo surge de la definición del mensaje, de la definición de esa identidad de marca, de esa personalidad, para luego poder contarlo al mundo? Desde el copywriting, desde esta comunicación persuasiva, buscamos tener esta visión global. Buscamos conjugar quién eres como negocio con aquello que el mercado busca y necesita. Hablamos de que, de alguna forma, la esencia del copywriting va mucho más allá de la simple escritura de palabras bonitas o de textos.
Si bien en la práctica así es como se traducen los mensajes, así es como se ven, digamos, los mensajes de esa marca, lógicamente el trabajo previo es el trabajo más complejo, pero es el más importante de hacer. Lo que siempre he mencionado en este espacio es que cuando se trabaja las bases, los cimientos, el trabajo invisible, lo que está dentro, después es más fácil traducirlo hacia afuera, después es más fácil crear esos mensajes de marca, esas campañas, esas publicidades, todo. Y por eso, en mercados saturados, como el que ahora se vive quizás prácticamente en todo el mundo, en algunas industrias más que en otras, esto cobra aún más importancia, porque las empresas, los negocios están compitiendo por la tan preciada atención de los consumidores. Esto no sucedía hace muchos años atrás, definitivamente, porque el grado de competencia entre empresas, entre marcas, era muchísimo menor para una sola categoría. Hablemos quizás de algo cotidiano como shampoos, pastas dentales o cualquier otro elemento, por ejemplo, de limpieza. Habían una o dos marcas contadas en el mercado. Hoy, si tú te paras en el supermercado, tienes una góndola repleta de opciones, repleta de posibilidades. Con lo cual, captar la atención de los consumidores es el primer paso para que ellos se planteen al menos considerar esa compra. Justamente, y quiero irme a este ejemplo para irte dando esos elementos, esas herramientas estratégicas que tiene el copy para ayudarte a destacar, te contaba yo hace poquito que pasé por la experiencia de buscar una computadora con unas condiciones específicas. A mi hermano se le dañó la computadora que él utilizaba para su trabajo de edición de video y emprendimos la búsqueda de un nuevo modelo. Aún no lo compramos, aún estamos en la búsqueda, pero bueno. Entonces, cuando empezamos esta búsqueda, fuimos a un local, nos dieron las condiciones técnicas y todo, pero estaba pensando que en esa experiencia, en lugar de haberlos llenado con tanta serie, con tanto número y con tanta pieza, que la verdad es que entendimos muy poco y como que los quedamos en blanco, se me viene a la mente que, por ejemplo, empresas o negocios de este estilo, de tecnología, de computación, son empresas que pueden destacar cambiando la forma en la que se comunican sus clientes. Y en lugar de simplemente enumerar las características de sus productos, de las piezas que componen la computadora, realmente lo que podrían utilizar es un enfoque en contar historias que ejemplifiquen los beneficios de esas piezas. Por ejemplo, podrían, contarme que tuvieron un cliente que también se dedica a la edición de video o que quizás es gamer y que trabaja para X productora o para X agencia o que es gamer para cierto juego, ¿no? Y que cuando igual armó su computadora eligió tal o cual componente porque le daba esta potencia, porque le resultaba que veía el video así, porque resultaba que el juego nunca se le congelaba. Podrían aquí combinar dos elementos clave de la persuasión. Por un lado, el uso de prueba social, porque me están hablando de un cliente real, de su experiencia real, y por otro lado, incorporar la narrativa o el famoso storytelling para traducirme el lenguaje técnico a uno orientado a los beneficios, a uno que me diga, si es que eliges la tarjeta A, te llevas este nivel de capacidad o te permite ver el video de esta forma. Si te llevas la tarjeta B, te permite ver de esta otra manera. ¿Cuál de los dos necesitas más? ¿Ok? Entonces, aquí hubieran aprovechado ese momento para cambiar la forma en la que comunican y la forma en la que venden como resultado, ¿no? Ahora, justo sobre el tema de narrativa, de storytelling, es un elemento sobre el que sí me gustaría hacer hincapié y contarte algunos de los beneficios que precisamente tiene esta técnica para comunicarte con tus clientes. Sobre todo, como te digo, en ciertas industrias que tienden a ser más técnicas, que tienen este tipo de lenguaje sofisticado y en las que hay que un poco ajustarlo realmente al nivel de conocimiento que podemos tener como consumidores. Aquí en el podcast, eso sí, tengo varios episodios en los que profundizo sobre este tema, en los que voy un poco más adentro de estos beneficios y de cómo se la puede incorporar a tu negocio, pero si hay una idea con la que quiero que te quedes, es que ahora mismo estamos ante un momento de explosión, de contenidos y de materiales creados por la inteligencia artificial. Hace 2 días atrás ya se anunció la versión 4o, ChatGPT 4o, que la O es por Omni, que es el nombre que le dieron a una versión mejorada de ChatGPT en donde ya
Se puede tener conversaciones a través de voz, a través de imagen también. Entonces, con todos estos avances, vamos a tener esa explosión de contenidos. La mayoría de ellos van a ser creados en masa, en serie, van a ser repetitivos en muchos casos y probablemente van a carecer de personalidad. Entonces, si tú quieres ir por el lado contrario y realmente quieres destacar como marca, el incorporar un elemento que es más humano, que apela a las emociones como son las historias, te va a ayudar sin duda también a conectar a ese nivel emocional con tu audiencia. Porque recuerda que las decisiones de compra se hacen desde la emoción y luego se justifican desde la razón, no al revés. Así que plantéate al storytelling precisamente como esta herramienta que puede, o que mejor dicho, te ayuda definitivamente a destacar en un mercado saturado, a destacar por encima de tu competencia, ¿ok? Vamos a ver otra forma también en la que se destaca. Es encontrar tu tono de voz, aquel que te hace único y que es coherente con los valores, con quién eres, con esa personalidad que tienes como negocio. Este tono de voz al tiempo tiene que resonar con tus clientes, con esas personas que quieres atraer. Necesita tener esta combinación de ambos mundos, ¿no? Y esto significa, por supuesto, que en ese tono de voz que se defina, tienes que lograr hablar el idioma de tus clientes. Te hacía el ejemplo con el tema tecnológico. Utilizar ese lenguaje que es accesible, que es cercano y que, sobre todo, que transmite esa personalidad auténtica, eso que te hace único. Veamos este tema siguiendo el ejemplo de la tecnología que está bastante interesante. Cuando piensas en tecnología, o por lo menos es mi caso, no sé si a ti te pasa lo mismo, me gustaría saber eso sí, pienso que son herramientas, que son aplicaciones, que son programas que están diseñados, que están creados específicamente para simplificarnos la vida. La tecnología, si te pones a pensar históricamente, ha venido a simplificarnos la vida en muchos aspectos. Nos hace la vida más fácil, hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa en estas empresas tecnológicas? Si estos negocios quieren ser más cercanos al consumidor, en especial a quienes se adhieren más rápido y más fácil al cambio tecnológico, como puede ser, por ejemplo, un público joven, podrían adoptar siempre un tono más informal, más moderno, más cercano, que utilice un lenguaje que simplifica y acerca estas soluciones a nuestra vida cotidiana. Esa es la forma en la que también rompemos las barreras tecnológicas, cuando son cercanos a nosotros. Ahora, si hablan en un lenguaje extremadamente técnico y complejo, difícilmente lo vamos a ver como ayuda y más bien lo vamos a ver como un problema que lo estamos incorporando a nuestra vida. Porque ahora tenemos que aprender encima a cómo manejar X o Y máquina o programa. ¿Ok? Ahora, pensemos, por ejemplo, en otro caso, en otra industria. En la industria, por ejemplo, de los servicios financieros. Aquí podríamos tener dos escenarios. El primer escenario, si es que la empresa es más de un estilo tradicional, por ejemplo, bancos, es probable que su público también sean personas que son más adultas, que a lo mejor crecieron con ese banco, que están acostumbrados a esa formalidad, por lo tanto tienen que utilizar una comunicación con un tono más profesional, más formal, más estructurado, llamémoslo así, ¿ok? Tienden a hacer esto estas empresas porque tienen precisamente todo ese histórico de haberse visto así. Ahora sí que hay bancos tradicionales o negocios financieros tradicionales que han ido un poco rompiendo este esquema y se han ido acercando a nuevas audiencias a través precisamente de una actualización en su identidad, en su tono de voz, incluso en sus colores corporativos. Sí, hay ejemplos que lo han hecho. Pero veamos el mismo caso de servicios financieros que son ayudados con la tecnología. El caso de las famosas fintech, que más bien están apelando a un público joven, a un público digital, que todas sus transacciones las hace en línea. En este caso, utilizarían más bien un tono que sea cercano, que sea más amigable, que sea inclusive más moderno, que lo veríamos desde en sus colores corporativos, pero obviamente lo veríamos principalmente en su lenguaje, en los mensajes que utilizan en su web, en los mensajes que utilizan en sus aplicaciones, y los veríamos bastante lejos del clásico tono del banco tradicional que conocemos. Y más bien
mucho más cercano a la tecnología, al lenguaje que se utiliza en la tecnología. Así que la clave para que cualquier negocio, para que en este caso tu negocio, empiece a destacarse frente a la competencia, es trabajar desde los cimientos, desde las bases, creando ese mensaje único, poniéndolo frente a la audiencia correcta, ayudándote de técnicas de copywriting que van desde el uso de prueba social, la narrativa o el storytelling, y definiendo esa identidad y ese tono de voz con la que vas a transmitir esa personalidad de marca. Todos esos intangibles o todos esos elementos que te hacen especial, que te hacen diferente. En las notas del episodio te voy a dejar la referencia de otros contenidos que han explorado algunos de estos temas que te compartí el día de hoy para que puedas profundizar también en estas ideas. Mientras tanto, te invito a que compartas este episodio con tus socios, con un colega, con tu equipo de marketing también, para que se pongan manos a la obra y empiecen a descubrir cómo ir despertando estos diferenciales y comunicándolo hacia tu público objetivo, hacia esos potenciales clientes también. Y si algo de este tema resonó contigo o te quedó dando vueltas en la cabeza, te gustaría profundizar o quizás tienes una pregunta súper específica, puedes enviarme un mensaje privado por Instagram. Me encuentras como @VeroOchoaOrtiz. Me encantará leer tus comentarios ahí. Disfruta tu día y nos encontramos en el siguiente episodio. Chao, chao.